Pueden sentarse. Celebramos hoy el cuarto domingo de Pascua y en este domingo celebramos lo que conocemos en la Iglesia Católica el Domingo del Buen Pastor. Jesucristo, que es el Buen Pastor. Y bajo esa perspectiva, pues el Evangelio entonces trae como tema principal ese tema, el de Jesucristo como buen pastor. Y la segunda lectura, que es sobre la que yo he estado predicando, también habla de Jesucristo, pero en este caso lo menciona como el Cordero, que está sentado en el trono, será su pastor, también es pastor. Y dice el libro del Apocalipsis, y los conducirá ese buen pastor a las fuentes del agua de la vida. Y en el Evangelio también se habla algo similar: yo les doy la vida eterna. Agua de la vida, fuentes del agua de la vida. Y en el Evangelio se dice que el buen pastor es el que da la vida eterna. Solamente lo quería mencionar porque me parece importante. Es Jesucristo como buen pastor que nos conduce al agua de la vida, o al agua de la vida eterna, o a la vida eterna. Pero yo quisiera, aunque es un tema interesante, yo quisiera centrarme en 3 verbos que encontramos en el Evangelio, de hecho al inicio del Evangelio del día de hoy. Y sí podemos también hacer una mención a eso del agua de la vida o de la vida eterna, se puede hacer una mención, pero me centraré en estos 3 verbos. El primero: mis ovejas escuchan mi voz, dice el texto del Evangelio. El sujeto de la oración es las ovejas y el verbo es escuchar. Las ovejas escuchan. ¿Y qué es lo que escuchan? La voz del buen pastor. Lo escuchado es la voz del buen pastor. Estoy dando gramática de primaria, casi me siento yo, pero bueno, es importante dejar bien claro cómo funciona la frase. Entonces, la frase, la acción recae sobre las ovejas y en este sentido recae sobre cada uno de nosotros. Nosotros somos las ovejas. Quienes tienen que hacer esa acción es cada uno de nosotros, es escuchar. Y como les decía, y a lo que estamos llamados a escuchar es la voz de Jesucristo, que es el buen pastor. Nosotros no vivimos en una sociedad pastoril, que haya pastores, pero no lo necesitamos para entender la imagen. El buen pastor va por delante, o el pastor va por delante, y en muchos rebaños o muchos pastores guían a sus ovejas con su voz. Parece que algunos hacen sonidos algo extraños para nosotros, podría ser, pero las ovejas entienden ese sonido algo extraño, que yo llamo de algo extraño, y entonces las ovejas, al escuchar esa voz de su pastor, se van con su pastor. He leído, y como yo tampoco pertenezco a una sociedad pastoril, lo he leído, que pueden pastores de muchas partes reunirse y las ovejas se entrecruzan, es decir, se confunden las unas con las otras. Hay un gran grupo de ovejas y los pastores se sientan en cierta parte a comer o a departir, y cuando llega el momento en que cada uno ya se va a ir, el pastor empieza a hacer un sonido, a llamarlas, y aunque pueden haber muchas, las otras no se van con ese pastor, solo las ovejitas que él ya acostumbró a llamarlas con cierta voz o con ciertos sonidos, salen del grupo y se van con su pastor, y así sucesivamente. El pastor entonces llama a sus ovejas y las ovejas conocen la voz del pastor y escuchan esa voz, no se van tras de otras voces. La pregunta entonces es: ¿cómo nosotros, ovejitas, podemos escuchar la voz de nuestro pastor Jesucristo? La primera manera, e importantísima, es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces es un momento oportuno para que cada uno de nosotros nos preguntemos qué tan asiduos somos a la lectura
y no solo lectura, sino lectura meditada de la palabra de Dios. No quiero que me respondan ahora, pero entonces la pregunta es, ¿qué tan seguido nosotros acudimos a la palabra de Dios para escuchar la voz de nuestro pastor? ¿Utilizamos la palabra de Dios para saber lo que Dios quiere de nosotros y en nosotros? La gran pregunta. La segunda manera en que Dios y el buen pastor nos habla a nosotros es a través de la iglesia. Para nosotros los católicos es fundamental esto. Nosotros nos guiamos y creemos que Dios y Jesucristo el Señor nos habla a través de la Iglesia Católica, a través de las enseñanzas de la Iglesia. Muchas de las enseñanzas no podrán ser de nuestro agrado, y no quiero entrar en detalles, pero sí que sé que algunas podrán caer no muy bien, pero al fin de cuentas son las enseñanzas de la iglesia en la cual estamos, y entonces escucharlas e intentar seguirlas hace parte de escuchar la voz del buen pastor, escucharla y intentar seguirla. Y la tercera manera, que en última va todo junto, pero yo la estoy dividiendo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, es el que nos da la verdad de Jesucristo y es el que nos abre los oídos a escuchar la voz de Jesucristo. Y entonces nosotros y la Iglesia Católica, toda ella está guiada por el Espíritu Santo, y al estar guiada por el Espíritu Santo nosotros tenemos que escuchar esa voz del Espíritu que nos guía, y esa voz del Espíritu que nos lleva al buen pastor, o que nos muestra la voz del buen pastor. Ahora bien, entonces son tres maneras fundamentales: la palabra de Dios, las enseñanzas de la iglesia y el Espíritu Santo. Pero hay ciertos problemas, o hay dificultades, hay obstáculos para escuchar esa palabra de Dios. El primer problema, el primer obstáculo grande, grandísimo, son las distracciones de este mundo. El entretenimiento, nos entretenemos con otras voces, nos preocupamos con otras voces o por escuchar otras voces. Ese ruido del mundo obstaculiza a veces el poder escuchar la voz de Dios, el poder escuchar lo que el Señor quiere. Hay otro problema también, es el caer en el pecado. Cuando caemos en el pecado, el caer en el pecado hace que el corazón se vuelva como más fuerte o más insensible, podría decirse mejor, a la voz del Señor, y entonces se hace reacio a abrirse a escuchar la voz de Dios. El pecado entonces endurece el corazón y hace que la voz de Dios no entre fácilmente. Y por último también hay otras voces que pretenden ser la voz del pastor, o que se pretenden mostrar como las voces de un pastor o del buen pastor, pero no son la voz del buen pastor. Son voces, sí, que luchan por ser o por tener el mismo estatus de la voz del buen pastor, pero nunca lo tendrán. Y sí que las hay, esas voces en nuestro mundo, voces que compiten con la voz del buen pastor, y entonces hay que tener cuidado con esas otras voces para apagarlas o no permitir que ellas salgan y poder escuchar la voz del buen pastor. Muy bien, eso con lo que tiene que ver a escuchar la voz de Jesucristo, el buen pastor. Ahora viene el segundo verbo, es Jesucristo, ahora el sujeto de la frase, y es bien pequeñita la frase: yo las conozco. Yo es Jesucristo, las conozco es Jesucristo el que conoce a las ovejas. Ahora el sujeto es Jesucristo y lo conocido son las ovejas. Si en la primera frase eran las ovejas las que escuchaban y conocían la voz del pastor, por decirlo así, ahora es Jesucristo quien, por ser el buen pastor, conoce a sus ovejas. El verbo en griego, como ustedes saben, el Nuevo Testamento, este es un Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan está escrito en griego. El verbo en griego es ginosko, y ese verbo significa o muestra que el conocimiento es un conocimiento relacional, no intelectual, no como yo conozco matemáticas o geografía o historia, que yo puedo conocer algo porque puedo ir a leer en una enciclopedia sobre el monte Everest,
pero yo nunca he estado allí y creo que no iré, no está dentro de mis planes, pero puedo conocer del Monte Everest, mucho, sin ir. Puedo conocer y no digo más porque van a darse cuenta de todas las partes donde no voy a ir nunca o no está en mis planes, entonces dejemos con el Monte Everest por ahora. No necesito ir al lugar para conocerlo, porque lo puedo leer en un libro. Este conocimiento es otro, es un conocimiento que es experiencial, relacional, es un conocimiento que tiene que ver con encuentro, con cercanía. Entonces Jesucristo conoce a sus ovejas de esa manera. No las conoce porque leyó sobre esas ovejitas en un libro, sino porque tiene una relación personal, íntima con ellas. Por eso las conoce. Ese es el conocimiento del que habla la Biblia. Es un conocimiento experiencial. Entonces Jesucristo conoce nuestros problemas, nuestras dificultades, nos conoce por nuestro nombre. En el Antiguo Testamento se dice en un salmo que Dios nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Bueno, ese mismo conocimiento es el que tiene Jesucristo de cada una de sus ovejas, de cada uno de nosotros. Es un conocimiento profundo que escudriña lo más profundo de nuestro ser. En el Evangelio también se habla que Dios conoce cada uno de nuestros cabellos, es decir, para decir que conoce lo profundo de nosotros, lo que pensamos, nuestros miedos, nuestras inseguridades, todo lo que nosotros somos. Jesucristo lo conoce. Ese es el conocimiento íntimo que Jesús, el buen pastor, tiene de nosotros. Y entonces, si Jesucristo nos conoce y conoce lo más profundo, hay una consecuencia lógica, y es que tenemos que estar tranquilos porque estamos ante un Dios que conoce todo nuestro ser y no debemos de tener ninguna vergüenza por nuestros pecados, por nuestras faltas, porque Él conoce todo lo que nosotros somos, lo más íntimo de nuestro ser, incluido nuestros pecados. Y por último, la última frase: ellas me siguen. Vuelve el sujeto de la oración a ser las ovejas y el verbo es seguir. Las ovejas entonces siguen y lo seguido es el pastor, el complemento directo, pues, para hacer gramática. Lo seguido es el pastor. La imagen es sencilla, el pastor va adelante, las ovejas van atrás y las ovejas siguen a su pastor. Siguen a su pastor porque han escuchado su voz, siguen a su pastor porque saben que Él las conoce y ahora las pueden seguir. Y siguen a su pastor fundamentalmente porque confían en Él, confían en que Él, y aquí podemos unir lo que ya dije, las lleva al lugar donde hay agua viva, a las fuentes de agua viva, es decir, al alimento que no perece. Ahí las está guiando el buen pastor. Esas ovejas siguen al buen pastor porque saben que ese pastor les va a dar vida eterna, les va a dar y proveer lo que necesitan. Entonces confían totalmente en ese buen pastor, creen en su pastor, creen y confían en él. Y porque el seguir también supone que obedezcan. Seguir al buen pastor supone obedecer, porque el pastor llama, las ovejas tienen que obedecer a la voz del pastor que llama. Entonces el seguir está relacionado con el creer y el confiar, y con el obedecer, escuchar y obedecer. Entonces supone entonces también que esas ovejitas no siguen la voz de otro pastor, sino que siguen la voz de su único pastor, porque saben que ese pastor las va a llevar a lugares de agua viva. Y quiero terminar diciendo cómo la oveja, y nosotros somos ovejitas, la oveja no sabe nunca para dónde el pastor la va a llevar. La oveja no tiene
el conocimiento del lugar al cual el pastor la lleva. Simplemente confía en que el pastor la va a llevar a un lugar seguro, y no solo a un lugar seguro, sino por un lugar seguro. Confía. Por eso es tan importante el confiar, y obedece a esa voz. Yo estaba pensando en esta característica del seguir, porque podemos caer en el riesgo de querer saber o de querer controlar el camino al cual vamos. Y esta imagen del buen pastor nos enseña que el único que tiene control sobre el camino es el buen pastor. El único que sabe totalmente y con total certeza para dónde va, cómo va, es el buen pastor. Nosotros como ovejas solo nos queda seguir confiadamente. Qué difícil es eso a veces para nosotros, porque quisiéramos saber por dónde es, cómo es, qué nos vamos a encontrar, pero esto nos puede llenar de una gran incertidumbre. ¿Qué viene? ¿Por qué viene? Y el corazón se pone en expectativa y pierde la paz. Quizás hoy también sea un buen momento para meditar en eso, en que debemos de confiar, y el corazón que confía recobra la serenidad, porque sabe que quien lo guía es el buen pastor, Jesucristo, el Señor, Dios, nada más que Dios. Pidámosle entonces al Señor que en esta celebración en que conmemoramos o recordamos a Jesucristo como buen pastor, podamos hacer estas tres cosas, y las sintetizo. Lo primero es escuchar. Ya dije, escuchar palabra de Dios, enseñanza de la iglesia, Espíritu Santo. Segundo, hacer la experiencia del Dios que nos conoce, y solamente digo eso, nos conoce de manera experiencial. Y tercero, seguirlo. Recuerden, seguirlo supone confiar en Él, confiar en ese buen pastor y obedecerle con todo lo que ya dije. Pongamos de pie y profesemos juntos.